Jóvenes, un día más en Ajijic, un día más en la obra, y la obra sigue avanzando. Empezamos a cerrar un poco más este árbol en la misma arquitectura, delimitándola con los muros. Llegamos otra vez a una etapa de miedos, a una etapa de incertidumbre en cuanto a las dimensiones. Necesitamos ver más, necesitamos ver este balcón que cierre y que continúe, que dé la vuelta, ¿no? Emparejando un poquito para cerrar la proporción de ese vacío, de ese hueco. Me encantaría también ya ver esa cerca que va a estar atrás del árbol, para tener pues cada vez ya más la imagen real de cómo va a lucir la forma. También ya vamos a colocar una viga más o menos a esta altura para que el cristal quede siguiendo un poco la línea del pueblo, ¿no? La línea de esa cota un poco inconsciente, ¿no? Que se genera pues por las mismas alturas de los portones, 2,20 m, 2,30 m, pero de esa manera pues hay una especie de cota invisible, ¿verdad? Que cuando nosotros la respetemos, el proyecto va a tener una escala más amable y más integrada con lo que es, me parece a mí, la imagen de la calle. Pero bueno, quiero enseñarles algo rápidamente, que es el tema de una bóveda con un sistema constructivo distinto a lo que hemos estado haciendo. Vamos a ver si llegamos. Siempre tiene que haber música en una obra que se respete. Y gente que cante. Dicen que la gente que canta es más feliz. Si se fijan acá, ya empezamos a cerrar, ¿no? Con este murete que pues otra arquitectura hubiera dejado, ¿no? Habíamos dicho, se pudo haber dejado un barandal no sé, de acero. Estas perspectivas ya se empiezan a generar, ¿no? Ya me empiezo a imaginar cómo va a emerger la copa del árbol, un poco ocupando este patio, pero no debe de ser. Hola, él es un perro, mitad oso hormiguero. Y digo, les comparto rápido esta cosa que me está pasando ahorita, que de repente los clientes tienen ideas, ¿no? Fíjense, esta perspectiva me interesa, ¿no? Porque es lo mismo que se va a generar en la parte de abajo. O sea, ese muro funciona como una pantalla, ¿saben? O sea, yo podía haber llevado las ventanas de las habitaciones, o al menos de esta habitación de la izquierda, la pude haber dejado al paño del balcón. Pero para mí, que busco tanto la intimidad, y yo creo que todavía es más importante la intimidad y la privacidad en este lugar, porque es un hotel, ¿no? Una especie de hotel boutique, que el terreno no es muy grande. Entonces el proyecto tenía que adaptarse para solucionar las habitaciones, pero que tuvieran privacidad, ¿no? Que no se sintieran que estabas muy próximo. Entonces, el yo tener la ventana justo aquí, justo al paño de este muro, pues se sentiría que casi estoy muy expuesto, ¿no? Me están viendo. Entonces, para mí este muro es esta pantalla que te genera como una especie pues, como este espacio se me va la palabra, pero quiero referirme a algo que me genere un momento de desahogo, ¿no? Para no sentir que estoy demasiado próximo hacia afuera, ¿no? Entonces, me parece, ¿no? que además de jugar con la sombra, ¿por qué? Porque el tener también la ventana justo expuesta, ¿no? Hacia el patio, pues recibe más calor y estas cosas. Entonces, bueno, podemos hacer cambios para acceder a la habitación, pero en fin, ¿no? Lo que les quiero decir es que en el momento de la obra, los comentarios de las personas los pueden confundir muchísimo. Y es muy importante que ustedes tengan claro cuál era la intención original del proyecto, porque esa intención original es la única que los va a ayudar a ustedes a que el proyecto siga en el paso de la obra
y que termine tal y como ustedes lo imaginaban, ¿no? Porque si ustedes de repente se pierden en el proceso de la obra, las voces de los demás les pueden hacer mucho ruido y el proyecto se les puede ir de las manos. Entonces, siempre tengan claro cuál fue la intención original del proyecto. Pero si se fijan, ya se empieza a delimitar, ¿no? Se empieza a percibir este espacio del patio. Lo que les quería mostrar muy rápidamente es este otro sistema de bóveda, de losa, de techo. Si se fijan, en los videos anteriores hablamos del sistema constructivo de la losa de concreto, losa armada de concreto, aligerada con casetones de poliestireno. Si se fijan, este es un sistema distinto. Esto es una vigueta, ¿no? Son viguetas de acero y el techo lo estamos cubriendo con ladrillo de lama, le llamamos acá en México. Este es un sistema constructivo bastante tradicional en muchas ciudades de México. Así se construye desde hace más de 100 años, ¿no? Entonces nos preguntaban si esto resiste el peso, si este sistema resiste el peso, y la respuesta es que realmente sí resiste. O sea, podría ser una losa de entrepiso, pero obviamente, pues no sé, tendría que estar calculada como tal, ¿no? O sea, los apoyos, si se fijan, esta losa trabaja, ¿no? Cada una de estas viguetas transmite sus cargas, ¿no? Hacia los muros. Siempre hay que hacerla descargar, o en la medida de lo posible, sobre cadenas o dalas o traves, como le quieran decir. Entonces, las vigas sientan en esta cadena, que es concreto, y al mismo tiempo, pues las cargas se van a transmitir a través de los muros, a través del bloque, a través de los castillos, de las columnas. Acá yo sí he visto muchas obras, muchas casas, les digo que así se construye desde hace muchísimos años, y así hacen los entrepisos. Esto puede ser una losa de entrepiso, pero obviamente tiene que haber más muros que la soporten, ¿no? O sea, de hecho, si se fijan, no deben de estar estas viguetas mucho más de 80 centímetros, 1 metro de separación, para que puedan soportarla, ¿no? Incluso para el mismo proceso de pegar un ladrillo atrás del otro, pues no es fácil, ¿no? Tienes que tener un maestro, obviamente, que trabaje el sistema, ¿no? Y que sea un poco hábil, porque es muy fácil equivocarse, ¿no? Y que se nos venga un ladrillo en la cabeza. Pero bueno, se me hace muy interesante porque optamos por este sistema. Como ya es la última losa, y solamente esto es un cuartito de servicio, aquí van a quedar las lavadoras, ¿no? Por eso tenemos tantos tubos por acá. Por eso decidimos techarlo ya con un sistema mucho más rápido, más económico que el concreto armado. Y bueno, es más práctico, ¿no? Para nosotros que ya estamos en esta etapa, que andar todavía con una bomba y el concreto y estas cosas. Entonces, era lo que les quería mostrar, ¿no? Es la primera vez en mi vida que utilizo este sistema de viguetas. Generalmente siempre hemos hecho bóvedas de concreto armado aligeradas con bloco, aligeradas con casetón, ¿no? Si se fijan, pues ya sigue avanzando la azotea, ¿no? Ahorita estamos en el tema de las instalaciones de los aires acondicionados. Entonces, como nosotros no queremos, este es un tema que quizá a alguno de ustedes les va a servir en el momento en el que ustedes estén haciendo aires acondicionados, mini splits. Las instalaciones que requiere un mini split, vamos a ver si podemos verla, para allá no puedo pasar. Se necesita un tubo de cobre por donde el agua condensa. Se necesita un drenaje para el agua que sale. Bueno, no sé si en el tubo de cobre va el gas, la verdad no soy experto en eso, pero sí sé que las instalaciones lleva un tubo de cobre, unos cables de uso rudo. ¿Por qué? Porque muchas veces ya la alimentación de los aires acondicionados no se deja justo donde está el aire acondicionado, sino que el cable sube, ¿no? Si se fijan, aquí tenemos este tubo que es por donde van a pasar todas estas instalaciones que les digo. Entonces, ¿por qué lo estamos haciendo ahorita? Porque si nosotros dejamos la instalación
tendríamos la condensadora del equipo de aire acondicionado justo ahí. Y como queremos que todo esto sea un área de terraza libre completamente, tenemos que dejar todos los tubos ahogados en el hormigón. ¿Se acuerdan del video anterior de los hormigones? Entonces tenemos que ocultarlos. Por esa razón ya estamos dejando los tubos, y bueno, otra razón es que no es fácil doblar el cobre, entonces tenemos que meter ya las instalaciones y todos los ductos antes de colar, porque si no después, imagínense doblar el tubo de cobre en estas vueltas en esos codos, pues se vuelve casi imposible, ¿no? Entonces por eso tenemos que hacerlo ya. Si se fijan, ahí a lo lejos se ve el cable por donde están saliendo. Ese cable negro que se ve es como un colchón, ¿no? Como si fuera una espuma, y adentro de la espuma van protegidos la salida del cable de cobre y los cables de uso rudo de las alimentaciones de los aires. Entonces eso es lo que va a ir oculto en estos tubos, ¿no? Obviamente hay que protegerlos, ¿no? Encofrarlos con concreto para que no se lastimen, pero es un poco eso, jóvenes. El proyecto sigue avanzando, empiezan los miedos, se van los miedos, nacen otros miedos. ¿Se acuerdan en el otro video que hablábamos la decisión de proteger las escaleras? Pues aquí vamos a ver qué tal queda. Estamos subiendo este muro, al final esto se va a volver como una L porque este muro se va a cerrar acá. Vamos a hacerle un techo, entonces uno va a ir subiendo las escaleras por allá, pero tener una herrería o algo, pero va a entrar la luz de esta manera y va a entrar el viento, ¿no? Yo no quiero que tenga vidrios en esta parte, entonces por eso la herrería, para que pueda ventilar y pueda iluminar y puedas salir de las escaleras sin mojarte, ¿no? Hacia esta gran terraza que será dividida en dos, ¿no? Y el árbol, pues, sigue ahí. Nos veremos muy pronto. Soy Abraham Cota Paredes. Saludos a todos los seguidores del canal. Muchísimas gracias. Cada vez somos más. Saludos pues a Chile, a Guatemala, a Honduras, a Nicaragua, a Ecuador. Ya estamos casi en Ecuador. Estaremos subiendo varios videos allá en Ecuador. Espero visitar buenas obras. Va a estar bastante bueno. Les mando un gran saludo.